como tú decías, hay una diferencia entre el black and gray y la escala de grises, porque la escala de grises entra como tatuajes a colores, aunque solo tenga grises. La diferencia, yo creo que la principal diferencia es la técnica de inyección de tinta. ¿Qué pasa cuando tú vas a tatuar? El tatuaje puede llevar líneas sólidas, líneas gruesas, líneas delgadas, líneas tenues, Sí, colores sólidos, sombras en el caso del black and gray. Y ahora estamos hablando del tatuaje de sí, blanco y gris, pero sólido. ¿A qué nos referimos con sólido? Para hacer un retrato a sombras, le decimos black and gray porque así se le hizo llamar en el extranjero. Y en una traducción literal sería negro y gris. Sin embargo, no es que lleve gris como tal, es nada más tinta negra diluida. y la diluimos. Hay bastantes maneras de diluirla, los que tatúan ya lo saben, ¿no? Hay agua destilada, agua de rosas, ya venden los preparados listos, witch Sí, hazel, mixer, infinidad de preparados para diluir, pero la base es la tinta negra y tú nada más la adelgazas para que ya sí, no esté tan intensa. Al adelgazarla, lleva una aplicación diferente. Depende de la técnica del tatuador. claro. Hay tatuadores que utilizan la misma fuerza, como decía Eduardo, ¿no? Hace un rato. A lo mejor hay tatuajes que terminan irritados, pero aún así cuando cicatrizan, sana suave. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una retapa con tinta que está muy diluida. Sí, Y al estar muy diluida, no importa qué tanto la inyectes, sí, la tinta ya está súper rebajada. Entonces no pueden sanar muy oscura, a menos que esté remojando y metiendo, remojando y sí, metiendo. No es lo mismo que pasarle. claro. Estar remojando y metiendo, claro que en algún momento le estás aumentando el tono, Sí, pero si nada más remojas una o dos veces, pero la técnica es un poquito dura, con tal de que se inyecte más profundo y perdure más, no tiene por qué quedar fuerte cuando cicatrice porque estás utilizando una la misma tinta tonalidad. rebajada. Sí, Hay otros tatuadores, y yo me incluyo, en el que preferimos no irritar tanto la sí, piel porque no estamos a lo mejor tan familiarizados. Bueno, yo adopté esta técnica precisamente porque no estaba tan familiarizado de cómo iba a cicatrizar el tatuaje. Entonces yo prefería verlo lo menos irritado posible para más o menos saber en dónde le falta o dónde ya no le falta, ¿sí? Y por eso yo adopté la técnica de que cuando yo hago sombras, inyecto más superficial sí, y más suave para tratar de no lastimar la piel y de que no quede muy irritada, muy roja. sí, Ya me familiaricé con cómo cicatrizan mis tatuajes, pero ya me casé con esa técnica. sí, Ya me es un poquito complicado cambiar de técnica, ya me sí, acostumbré a eso. sí. Bueno, Igual a mí me gusta mucho hacerlo así. También lo he intentado hacer y he hecho duro. tatuajes, ajá, que se ve irritado, pero, ajá, creo que Tendríamos que empezar de cero para sí, dominar esa sí, técnica, porque también también, tiene su... Yo lo he intentado hacer y no me gusta cómo me quedan las sombras. A sí, mí, sí, sí, una vez hice un retrato pequeño, güey. La neta es que actualmente se ve muy bien, a pesar de que es muy pequeño, y toda la cara quedó roja, todo lo hice rojo, o sea, irritado, porque dije, no, no voy a dejar ningún espacio aquí de piel. Y cuando sanó, me gustó un montón, se ve muy bonito. A primera instancia siento que no es muy agradable. sí, sí, Incluso, sí. incluso la persona puede decir, güey, ¿por qué está roja la cara? Sí, porque ¿Sabes? este café, no todo. Ajá, exacto. Y hay quienes, a quienes les gusta, fíjate, hay clientes que dicen, güey, ¿por qué no puede ¿Cómo quedar no como? queda cafecito? Porque Sí, sí, me gusta ese rojo, que tiene ese cafecito que no, no, es solo la irritación. sí. Y que también de alguna manera gusta o agrada. Pero a mí me gusta mucho esto, de que justo que tú decías, de un poco más superficial, saber cómo van desde un principio a sanar las sombras bien, o sea, ya lo tengo, ¿no? Y ajustar tal vez lo que haga falta, ¿no? Me gusta mucho más eso. Pero bueno, el tatuaje en gris, escala de grises, Hablando precisamente de esto, la diferencia para mí en una escala de grises es la técnica. Cuando yo hago escalas sombras, yo trabajo, no solo la tinta tiene capas de menor a mayor o de mayor a menor, como quieras escorarlo, ¿no? También la profundidad de la piel para mí y la aplicación tiene capas con las sombras.
sí, ¿sí? La más oscura es donde ya la técnica es más sólido, sí, inyecto un poquito más la aguja, o más bien la inyecto como debe inyectarse, ujú, y de ahí voy subiendo, pero súper milimétricamente, ajá. La en presión, la te refieres a la presión de con la con aguja, la escala de la grises. profundidad y la fuerza también, ¿no? Voy trabajando más suave y menos profundo, más superficial, para que yo ya pueda ver el resultado sin Sí, necesidad de esperar a que cicatrice. sí, Que no, obviamente no es 100% igual, pero me da una idea un poco más amplia de a lo mejor que si estuviera irritado. Si sí. se irrita mucho, me da más trabajo ver cómo va a cicatrizar. Estéticamente también siento que apenas se termina, no baja tan rápido la irritación y aplicar tonalidades muy suaves como grises muy suaves, se nota mucho más rápido la irritación en la piel, ¿no? Claro, entonces, a lo que voy es que cuando ya utilizamos la escala de grises sólido, me refiero sólido porque no es un negro diluido con Es agua, correcto. sino que es un negro mezclado con blanco o en su defecto que tú ya tengas los tonos grises. Sí. Que tú que sabes de pintura no necesariamente son blanco con negro. Ujú, El ujú. gris también tiene otras maneras de formarse. Sí, Entonces, claro que hay una diferencia porque el negro nada más es diluido en una técnica sí, y en la técnica de grises no nada más utilizamos blanco y negro sí, necesariamente, sí, ¿sí? Y entonces para mí sí. también la técnica cambia porque como ya no necesitas, ya prácticamente los colores Tienen que estar tienen la misma densidad tienen que ser formados, y sí, tienes la obligación de que al tener la misma densidad, tienes que utilizar la misma profundidad y la misma técnica sí, para que puedan inyectarse bien desde el más oscuro hasta el más suave, sí, incluso el blanco. Y el blanco tiene que tener la misma técnica, por eso el blanco es un sí, color muy sucio, que cuando tú aplicas blanco con Magnum, a fuerza enseguida empiezas a ver la sí, sangre por la fuerza sí, aplicada y porque no hay un color que pueda absorber la sangre. El blanco sí, enseguida se ve, no puedes disimular la sangre. sí, Entonces, con el black and gray, por lo menos hablando de los que tienen la técnica que yo, utilizamos una técnica más suave con más las sombras. superficial. No la misma que el más oscuro, ni que el medio, ni que el súper suavecito. Simón, Porque la densidad es diferente, sí, ¿sí? Es más espeso el negro sin agua. Obviamente va quedando un sí, poquito más aguado y más aguado y más aguado y más sí, aguado. Entonces, si tú utilizas la misma técnica, que no está mal, ¿no? Recordemos a los tatuadores antes mencionados. No está mal utilizar la misma técnica, pero al no tener la misma densidad ni la misma cantidad de negro, sí, se va a ver más la irritación. sí, Porque claro que cuando tú usas el negro sólido, estás irritando la piel. sí, Claro pero que la estás súper sí, irritando, pero pero no no se se ve, nota. ¿Cómo lo claro, notas? Porque tiene una sí, plaza de negro, no puedes sí, es notarlo, no tan correcto. fácilmente. Esto que comentas, nada más para que se pueda entender un poco más, cuando tienes de hecho aquí tengo, te voy a mostrar cómo está. Cuando tienes una dilución del color negro, todas tus retapas se notan negras, Negras. ¿sí? Tienes que llevar un orden para saber de qué ¿Dónde parte están? Claro. empieza lo más oscuro a lo más suave, ¿no? Y también tal vez un botecito de agua para poder limpiar constantemente tu aguja, para poder eh, aplicarlo. En la escala de grises, El- las retapas es notorio, visualmente es notorio el tono. se nota el más oscuro al más suave Sí. y cambiar un poquito el proceso de hacer el tatuaje. Esto de la aplicación del tatuaje en escala de grises que comentas, ¿no? De tu técnica, la inyección de tinta, la aplicación, lleva mucho más tiempo que un tatuaje a solo sombras. Puede llevar más tiempo porque hay que estar cambiando, ahí jugando la aguja, cambiando de Sí, tono. Es más como un rompecabezas porque no te da tanto chance de estirar. ¿A qué le llamo estirar? Los que dibujan pueden saber que a veces con el mismo tono de lápiz puedes ir estirando y va quedando más suave. También con las sombras pasa en el tatuaje. Tú, a pesar de que tienes tu escala de negro diluido, de repente puedes estirar un poquitito, barrer con la Magnum o con la línea sí, y va quedando un poquito más suave del principio al final, ¿no? Al- en- con el mismo con tono. el mismo tono. Entonces yo siento que con los colores, a pesar de que sí se puede, no te da
tanto margen por la densidad del tono. Sí, El hecho de que sí, el tono sea más espeso que un negro con agua no te permite avanzar tanto. Le quieres hacer así, cuando limpias nada más un pedacito se difuminó. sí, Y por lo general, cuando cicatriza, rechaza el difuminado, lo termina tirando. No te deja mucho margen de lo que difuminaste. Entonces siento que es más como un rompecabezas, en donde aquí va el gris medio y luego pegadito ya va el gris que le sigue sí, y el que le sigue. Y cuando a lo mejor con un tatuaje normal de sombras de negro diluido, a lo mejor en ese espacio tu namala está así, y ya no es ya necesario con poner, sí, y ya no es necesario inyectar más tinta, ya sí, queda. Entonces siento que con la escala de grises sólido, sí tienes ese margen menor de que no te deja difuminar tanto, sino que tienes que sí, inyectar aquí, aquí, aquí y aquí. Esa es una de las razones por las que creo que tardarías más, sí, ¿no? En cuanto a un tatuaje a grises que sí. a sombras. Definitivamente, otra Hay quienes también combinan ya se empezó a hacer la técnica de un tatuaje a sombras y le ponen tanto gris en alguna parte. No sé si has visto los tatuajes de Darwin, creo que se llama Darwin Enrique. Enríquez, sí. Ajá, Stein, Stein Darwin González. Enríquez, pero haz de cuenta, casi toda El- su gama rebajado y uno o dos ya le pone Simón, gris. Simón, Y a lo último creo que usa blanco en todo, pero creo que también el blanco está rebajado. Lo que pasa es que yo creo que ya el mundo del tatuaje ha avanzado mucho, que ya se empezaron a utilizar las técnicas mixtas, sí, 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 porque sí, estamos hablando ahorita de dos técnicas completamente diferentes, sombras y grises sólidos, sí, pero ahora ya están mezclándolas, porque por ejemplo, en mi caso, si yo hago el sólido, a mí se me dificulta un poquito porque yo ya tengo la técnica de las sombras, que es una inyección más suave, de repente, más barrer, más difuminar, que con el color, al ser más denso, no funciona tanto. sí, Y lejos de que todo lo contrario, que si tú quieres meter suave, terminas lastimando más la piel, terminas irritándola sí, más, porque no se inyecta el color correctamente, el color sólido. Entonces, cuando yo quiero utilizar el color sólido, como no estoy familiarizado con esa técnica, suelo lastimar un poco la piel. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Haría mis sólidos y les pondría un poquitito de diluyente, sí, ¿sí? sí, Para suavizar la densidad y poder trabajar con mi técnica. claro, Sin embargo, que los tonos grises sean más notorios, porque volvemos a lo mismo, no es lo mismo un tono sí, rebajado con agua que sí, un tono gris, sí, literal gris, sólido, sólido, se aprecia más. Muchos sí, me van a decir, hemos visto tatuajes de los dos sanos y no se nota la diferencia. Estoy seguro que no se nota la diferencia porque son pieles que sí. no son muy blancas, Es ¿sí? correcto. Sí, justo eso te iba a decir, güey, Claro, porque hacer un tatuaje en escala de grises, güey, en una piel que no es tan clara, güey, puede llegar a ser un poco, eh, puede terminar siendo lo mismo, sí, ajá, y viéndose igual terminarías, y con un mayor esfuerzo. exacto, terminas invirtiendo más tiempo que tal vez no sea necesario. Tú decías que sin entrar tanto en detalle, ¿no? Lo de los grises. Actualmente sabemos que hay tanto por ejemplo, el Blue Flyer. El Blue Flyer que sirve para, o el Blue Magic, ¿no? Que sirve para la degradación de las sombras en un tatuaje en black and gray. Pero también existe esto de ponerle un poco de azul De un- blanco, ¿no? o un poco de verde. Pero yo me refiero a los grises. Ah, ok. Sí, 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 sí. Porque también puede ser en blanco, en black and gray. Pero bueno, está el Blue Fire, Blue Magic. Lo pones en sombras, en escala en black and gray. Y te dan aspectos distintos, ¿no? De la cicatrización del proceso del tatuaje. Y está esto de la escala de grises que decías anteriormente. Puedes ponerle un poquito de azul en alguna parte, ya sabes, una, dos gotitas, depende de cómo tú lo dividas en tu escala de grises y va a tener un aspecto diferente el gris, justo lo que mencionabas, no solo ser negro y blanco, ¿sabes? Que también hay ciertas cosas, pero Es que no podemos evitar que hay una diferencia notoria visualmente, pero regresamos a las bases del tatuaje. sí,
sin el afán de que alguien se sienta ofendido y ni mucho menos, pero así es la realidad. Las bases del tatuaje es de que la piel es la que te va a dictaminar Sí, qué puedes trabajar y que sí, no es tan necesario. No es que no se pueda, no es necesario, ¿me entiendes? sí, Porque la escala de grises sólidos, como dice Eduardo, ya gris, blanco, y los azul. grises con azul, a lo mejor los grises con otros tonos, Van mucho mejor en unas pieles que en van otras. mucho mejor en unas pieles blancas porque ahí es donde sí se puede notar la diferencia. La diferencia, o sea, es como ver un dibujo a lápiz, literal, en una hoja en blanco, con lápices, o ver una pintura, ¿sí? Con grises y blancos, ya el volumen con blanco. Se nota la diferencia, a pesar de que son grises, negros y blancos, se Se nota la nota diferencia. rotundamente la Sí, diferencia. También en el tatuaje se nota la diferencia, sí, pero es innecesario cuando las pieles son muy morenas. Entonces, es válido si tú ya tienes esa técnica dominada, es válido, pero es levemente perceptible la sí, diferencia cuando ya está cicatrizada la sí, pieza en una persona morena. En una sí, persona blanca, sí hay una diferencia. Sí, tú puedes ver y decir, son sombras nada más, es diluido o es gris sólido. sí, Y hace mucho tiempo no era necesario usar el gris sólido porque no se le hubiera ocurrido a nadie, porque las sombras te daban ese gris al cicatrizar y nunca sí, hubo queja con eso. Hasta la fecha se siguen viendo muy bonitos los tatuajes diluidos, pero todo evoluciona y el tatuaje no ha sido la excepción. Entonces, no, los artistas han empezado a utilizar gris. A lo mejor todo empezó como un rollo de que no lograban dar con sí, porque es un poco complicada la técnica de las sí, sombras. Y sí, a lo que íbamos, que a veces tienes que esperar hasta que cicatrice para ver cómo se va a ver. Entonces, a lo mejor no sabemos, no puedo asegurarlo, pero puede ser que el hecho de usar gris haya sido nada más para facilitar ese resultado, para que ya lo veas gris. sí, experimentos, Claro, experimentos, sí, pero terminó siendo muy bonito a la vista. A lo sí, mejor terminó viéndose muy bien, mucho más voluminoso porque ya tienes mayor escala y porque sí, cuando tú utilizas mucho blanco en algo, automáticamente le das volumen. sí, El blanco es el brillo sólido, que hace que algo quede sí, voluminoso. No es lo mismo un círculo rojo que un círculo rojo, pero en el centro le pones blanco. ujú, Eso le va a dar un volumen esférico. Entonces también sí, pasa con los retratos. sí, sí, No es lo sí, mismo utilizar brillos de que en el ojo, de que en sí, la nariz, que usarlo con magno. Le das más volumen al sí. retrato. Por eso hay que tener mucho cuidado igual con el blanco. Sí, porque, Muchísimo. sí, porque ahora que justo que tocas ese tema, para terminar, ¿no? Esta parte de los retratos y el color, tatuajes a colores, ya hablamos sin de lo que es las escalas de grises, un tantito azul, de cómo se pueden hacer los retratos también en eso y que es muy diferente hacer un black and gray. La aplicación de blanco para dar iluminación y volumen a los elementos, el retrato, la barbilla, los pómulos, los ojos, la frente, la nariz, todo ese tipo de cosas. Em, pero en un tatuaje con colores o colorido o a color, ¿no? Lo que se le dice un tatuaje a color, en un tatuaje realista o puede ser neorrealismo o puede ser neotradicional. em, Algunas tonalidades como el blanco pueden causar opacidad,